Qué, qué bueno estar juntos en esta tarde, qué ambiente precioso que hay. A mí me gusta las segundas partes y tercera y siempre cuando predico un mensaje siempre me queda algo y siempre busco darle una vuelta más de tuerca. Yo no sé si os acordáis la última vez que compartí la palabra del Señor, os acordáis que traje una piedra, ¿os acordáis, no? Y hablé de perdonados y compartía este versículo donde los religiosos, los fariseos arrastraron a esa mujer después de encontrarla en adulterio y la trajeron al Señor Jesús y le preguntaron qué opinaba él, que la ley decía que a tales mujeres pilladas en el adulterio había que apiedrarlas, a ver él qué opinaba. Y Jesús le dijo, el que se encuentre libre de pecado, que el que se anime, que tire la primera piedra. Ninguno de ellos pudo hacerlo y dice la palabra del Señor que desde el más viejo hasta el más joven se fueron y no quedó nadie. Y el Señor le preguntó, ¿no hay nadie que te acuse? Nadie, Señor, le dijo la mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese era el versículo que compartíamos. Y hoy le he puesto como título El camino del perdonado. El camino del perdonado y perdonados para perdonar. Podría ser un subtítulo. Sabéis que el perdón es un tema complejo y necesitamos recorrer un camino. Necesitamos recorrer un camino, tanto la víctima, el afectado, como también el que ofende. Necesitamos recorrer ese camino. Y como hablábamos en la última vez y en la merienda que tuvimos el sábado pasado con los matrimonios, que por cierto fue un tiempo muy bonito y de mucha edificación, hablábamos también de algunas estadísticas de lo que está pasando por ahí fuera. Y no es tan lejos de nosotros, sino aquí en nuestro país, en España. La sociedad se está rompiendo a pedazos, literalmente, en cuanto a la ruptura, en cuanto a la ruptura de relaciones, de distanciamientos entre hermanos, entre esposos, familias que se rompen. Hablábamos de una cantidad enorme, 80.000 divorcios en el año pasado en España. Y fijaos que 10 familias cada hora se rompen en nuestro país. Y saben que la mayoría, un alto porcentaje, es por la falta de perdón. La falta de perdón hace estragos en la sociedad y también puede hacer estragos en la iglesia y estragos en nuestro corazón. Es un tema que debemos de gestionar correctamente. No debemos de cansarnos de acercarnos a la palabra del Señor y hablar y predicar sobre el perdón. Porque el Señor propone una salida a la restauración. Y el proceso del perdón no es un proceso sencillo, ni es un proceso inmediato. Solamente el único proceso sencillo e inmediato es el perdón que hemos recibido de Jesucristo. Ese es un perdón perfecto y es un perdón inmediato. El perdón que gestionamos nosotros requiere de nuestra voluntad y requiere de nuestra voluntad para caminar, para emprender el camino del perdón. Solo el perdón de Dios es un perdón perfecto, es integral y es inmediato. Pero tú y yo coincidimos, seguro que coincidís conmigo en esta tarde, que todos nosotros necesitamos estar sanos en este sentido. Todos nosotros necesitamos sanidad y todos nosotros necesitamos vivir en paz y todos nosotros necesitamos estar en paz entre nosotros, con nuestros hermanos,
con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con la sociedad, con nuestros jefes, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. Necesitamos estar en paz, necesitamos vivir en paz, necesitamos sanar nuestros corazones y que la palabra pueda hacer ese efecto de sanidad. ¿Quién tiene más ventaja para perdonar? Aquel que reconoce que ha sido perdonado. ¿Quién está en mejor posición para perdonar? Aquel que reconoce que ha sido perdonado. Los religiosos que hablábamos en la predicación anterior no sabían, no se sentían perdonados. Ellos evidenciaron a esta mujer, no les importaba nada, simplemente la ley marca eso y eso es lo que ellos predicaban. No sabían del perdón de Dios. Hoy quiero hablar de otro adulterio que no fue sorprendido por religiosos, pero que sí fue revelado por el Señor. Porque sabéis que el Señor conoce nuestros corazones. Y me encanta esta historia. Es una historia triste, gris, en la vida del rey David. ¿Sabéis a qué me refiero? David fue un hombre que Dios usó de una manera tremenda. David fue un rey que vivió de todo tipo de situaciones, pero desde el momento que él cayó en ese pecado, desde el momento que Dios le reveló, él comenzó el camino de la restauración. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado, ninguno. Y es un tema que debemos gestionar. Por eso vamos a la palabra del Señor en 2 de Samuel. Yo he puesto capítulo 12, versículo del 1 al 7, que es lo que yo quiero reflexionar, pero me gustaría leer un poquito antes por si alguien no sabe la historia, porque si no, si voy a la conclusión y no leo un poquito la historia, quizás la mayoría de vosotros la conocéis, pero vamos, por ejemplo, al capítulo 11 de 2 de Samuel, un poquito antes. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto con su siervo y con todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y situaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, aquí comienza diciendo que estaban en tiempos de guerra. Joab era un guerrero, era la mano derecha de David, y él envía a su gente a la guerra. Y dice, una tarde, después de levantarse de la siesta y mientras paseaba por la terraza del palacio, David vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el heteo. Y ahí comienza la estrategia de David después de... Primero David no estaba en el lugar que debería estar. David tendría que haber estado en la guerra con los suyos, defendiendo a su pueblo. Él estaba en su palacio. Una tarde, al levantarse de la siesta, mientras paseaba en la terraza, vio a esa mujer hermosa, dijo, quiero llegar a ella. Que esto no tiene nada que ver con lo que quería compartir, pero cómo puede desviarnos del propósito no estar en el lugar que debemos estar. David no estaba en el lugar que debería estar, estaba en su palacio recorriendo la terraza y vio,
y cayó en pecado con esa mujer. Después mandó a llamar a Urías, y no solamente que hizo eso con esta mujer, sino que mandó a traer a Urías para que pase la noche con su mujer, para justificar lo de su hijo. Y Urías, como un buen guerrero que era, dijo: yo no voy a ir a dormir a mi casa mientras mis colegas están peleando la guerra, me voy a quedar aquí en el palacio y mañana volveré a ese lugar. Fue toda la trama de David. Llamó a Joab, le dijo: pongan a Urías al frente de la guerra, en el lugar más visible, para que lo maten, y así pasó. Pusieron a Urías, el esposo de esta mujer, al frente, murió, y ahí llegamos al capítulo 12, que es lo que yo quiero compartir en esta tarde. David cometió el pecado, encubrió su pecado, hizo toda una estrategia para no solamente encubrirlo, sino matar a Urías. Y él pensó que esto quedaría ahí en el palacio. Él era el rey, era la máxima autoridad. Quizás es similar a la primera historia de los religiosos, pero esta es un poquito diferente. Y lo que tiene de diferente, que el Señor no se le escapa nada. Nosotros podemos intentar ocultar, pero Dios todo lo sabe. Y ahí comienza el capítulo 12 y dice: el Señor envió a Natán ante David, a quien le dijo: había dos hombres en una ciudad. Fijaos con qué sutileza le hace ver su pecado. Dice: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, que comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su regazo, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había llegado de visita. Entonces se encendió en furor David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Y Natán le dijo: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Cómo puede cegarnos el pecado? ¿Y cómo podemos ver la injusticia? ¿Y cómo podemos hacer un juicio de la injusticia tan contundente como la hizo David? Ese hombre no se merece perdón. El que hizo eso, el que mató esa cordera, no se merece. Pero el Señor le dijo: David, ese hombre eres tú. Tú has hecho eso. Como le decía, hermano, al principio, el proceso del perdón no es sencillo. Hay un camino para recorrer. Y yo le he puesto el camino de las 3 R's. Fácil de recordar. El camino de las 3 R's. Reconocimiento, restitución, restauración. Reconocimiento, restitución,
restauración. ¿Por qué decía al principio que para recorrer este camino necesitamos nosotros sentirnos perdonados por Dios? Porque solamente el que se siente muy perdonado, que lo que le han perdonado es grande, entonces es capaz de amar y perdonar a otros. Hay otra historia. Hoy tengo muchas historias para contar. Espero que no os aburráis con mis historias, pero es que me gusta ver, porque la palabra, la Biblia coincide mucho. Fijaos la coincidencia que hay entre David y estos religiosos, y la diferencia que hay entre David y estos religiosos, porque después hay que entender por qué David llegó a ser quien fue, cómo David llegó a conseguir el perdón, la reconciliación. Hay unos salmos preciosos que también vamos a ver que escribió David después de esto, después de arrepentirse de su pecado. Quiero decir que el Señor deja caminos abiertos, el Señor deja puertas abiertas para aquel que se arrepiente y aquel que decide caminar en santidad. Y hay otra historia, que es la historia de Simón. Simón, un fariseo que invita a Jesús a comer a su casa, y dice, está en Lucas capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y una mujer pecadora que había en la ciudad se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo y llegó con un vaso de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás de Jesús a sus pies y rompió a llorar, haciendo que sus lágrimas bañasen los pies de él. Después lo secó con sus propios cabellos, lo besó y finalmente derramó sobre ellos el perfume. Viendo todo esto, el fariseo que había invitado pensó que había invitado a Jesús. Fijaos la mente de este religioso. O sea, viendo todo esto, el fariseo estaba observando lo que estaba haciendo esa mujer y pensó, si este fuera profeta, conocería la identidad y la condición pecadora de la mujer que le está tocando. Fijaos la hipocresía de este hombre. Invita a Jesús a comer a su casa. Viene esta mujer y hace lo que hace, y él piensa, si de su invitado, está hablando de su invitado, de Jesús, si este fuera profeta, conocería que esta mujer que derramó ese perfume es una mujer pecadora. Conocería quién lo está tocando. Fijaos hasta dónde puede llegar la hipocresía de un hombre. O la hipocresía de David, pensando, ese hombre no se merece el perdón. Debe de pagar 4 veces el daño que ha hecho. Entonces Jesús era mucho más listo que todos los religiosos, le dice, Simón, tengo una cosa para decirte. Y ahí le cuenta una historia. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Pienso que aquel que perdonó más. Tu juicio es correcto, le dijo Jesús. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha bañado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso al llegar, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por eso te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho, pero se le perdona poco a quien ama poco. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Necesitamos saber, hermanos, en primer lugar, que nuestros pecados son
perdonado, que se nos ha perdonado mucho y que nuestra actitud debe ser la actitud de esta mujer. Simón pensó bien, ¿quién de los dos? ¿Quién de los dos? El que perdonó más, el que debía más. Entonces, hermanos, nosotros para empezar a recorrer el camino del perdón, necesitamos saber de cuánto fuimos nosotros perdonados. ¿Cuánto es la deuda que se nos ha perdonado? Porque si nosotros somos capaces de saber que hemos sido perdonados y que vivimos como perdonados, entonces podemos empezar a recorrer este camino que ahora los voy a proponer. Pero si en primer lugar, si no reconocemos que el perdón de Dios ha llegado a nuestra vida para traer restauración y para traer vida, no podremos, nos va a costar mucho gestionar el perdón correctamente. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Vamos a vivir heridos y vamos a vivir hiriendo a otros. Reconocimiento, restitución y restauración. Reconocimiento. Sin él vivimos en una dualidad. Una dualidad es convivir, por un lado, con lo humano, con nuestra naturaleza de pecado, y por otro, con lo divino, con la naturaleza y los principios de Dios. Es lo que estaba haciendo David. David estaba sin reconocimiento antes de que Natán se le revelara, ese hombre eres tú. Él vivía en una vida de dualidad. Era el rey de Israel, era el hombre de Dios, frente a todos los ejércitos era el rey David, el hombre al que el Dios protegía, y por otro lado era un pecador empedernido. Que fue hasta lo más bajo que podía ir. No podía ir más bajo de lo que fue. Él convivió, David convivió con esa doble vida. Y esa doble vida, quizás no al punto de David, porque el grado de David de dualidad era muy, muy evidente, el rey David y el pecado que estaba cometiendo. Pero nosotros, hermanos, hoy, en el año 2024, y aquí, en esta tarde, podemos nosotros vivir también en dualidad. Quiero decir, podemos vivir entre dos aguas, o podemos vivir con dos caras. Y puede ser por varios motivos. Puede ser por varios motivos. Necesitamos reconocer cuando hemos fallado. Necesitamos reconocer nuestras faltas. Es muy difícil gestionar el perdón correctamente si no sabemos reconocer cuando nos hemos equivocado. O si no, voy a usar el perdón de una manera como una muletilla. Hay muchos que lo usan, perdóname. Ya te he pedido perdón, pero no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento, simplemente lo estrictamente necesario, religioso, para poder salir del paso. Y hermanos, créeme que aunque parezca mentira, en la iglesia también sucede eso. Lamentablemente, y es algo que nosotros tenemos que tratar este tema con altura de mira y dejar que el Señor abre a nuestro corazón. Claro, no estamos hablando de unas cosas exageradas como la que estamos viendo ahora con David, pero tantas cosas pequeñas pueden ser que nos hacen vivir en dualidad.
por un lado, la Iglesia de una manera, nos mostramos que somos políticamente correctos, pero después en la práctica hacemos agua, gestionamos el perdón de una manera muy ligera, nos equivocamos y siempre como tenemos esa muletilla, te pido perdón, pero después a la vuelta de la esquina otra vez vuelvo a hacer lo mismo y el mes que viene lo mismo y así continuamente. Es desgastante para el perdonador. Imagínate, para el perdonador tener que perdonar siempre lo mismo. Llega un momento que dice, escucha, que yo no soy tonto. Te estoy perdonando hace 20 veces exactamente la misma falta y me sigues pidiendo perdón y yo como cristiano le tengo que decir, sí, te perdono, pero tú sigues sin arrepentimiento, sin reconocimiento, sigues haciendo lo mismo y sigues cayendo en el mismo pecado. Entonces, ¿qué tipo de perdón me estás pidiendo? Y debemos de gestionar correctamente y con sabiduría esa área. Y que se nos caiga muchas veces la venda de los ojos, porque hay mucho abuso del perdón. Claro, David se enfureció violentamente contra aquel hombre. Vive el Señor, en el nombre del Señor. Fijaos cuántas cosas podemos hacer en nombre del Señor. Fijaos, vive el Señor que es digno de muerte el que tal hizo. Vive el Señor que hizo. Qué falta de reconocimiento. Cuando Él tendría que estar arrodillado pidiendo perdón, como después lo hizo, pero en ese momento Él vivió sin reconocimiento y vivió en esa dualidad. Sin reconocimiento no hay sanidad. Sin reconocimiento no hay sanidad. El silencio devora el alma, carcome el alma. Segunda de Samuel, esta historia que estamos contando. El Salmo 32 y más el Salmo 51 tienen mucho que ver, porque David escribe el Salmo 51 después de cometer este adulterio. Y también el Salmo 32. Y si vosotros leéis el Salmo 32 y el Salmo 51, se refiere al pecado con Betsabé. En el Salmo 32 dice David, mientras callé, o sea, mientras no reconocí mi pecado, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, estaba devorando el alma de David, su silencio. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y muchas veces, hermanos, pensamos que estamos viviendo en nuestra plenitud de vida. Pero esa no es la realidad. No era la realidad de David. Pero David comenzó a caminar el camino de la restauración. Aquí comienza David en el Salmo 32 a caminar ese proceso. Y reconoce por primera vez que mientras él cayó, por dentro había algo que lo estaba comiendo, lo estaba devorando. El reconocimiento, hermanos, ayuda a sanar el corazón al que hemos ofendido. El reconocimiento ayuda a sanar el corazón. El ofensor no es la víctima. El ofensor no es la víctima. Muchas veces hacemos del ofensor la víctima. Y muchas veces decimos nosotros como cristianos tenemos que perdonar. Claro que sí que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y 70 veces 7, sí, todas las veces que hagan falta. Todas las veces que hagan falta. Pero recuerda,
que el ofensor no es la víctima. Porque hay ofensores que se ponen en ese lugar de víctima. Nosotros debemos tener sabiduría para saber gestionar también. Nosotros tenemos que perdonar. Pero es un camino que nosotros recorremos. Y cuando es una familia o es un matrimonio, es un camino que el matrimonio recorre. Y es un camino que se recorre juntos. No lo recorre uno y el otro espera. No, se recorre juntos. Y recorrer el camino juntos requiere reconocimiento, restitución y restauración. Pero juntos, juntos. La buena gestión del recurso del perdón no debilita, sino que fortalece, libera y sana. Sana. Pero hermano, el primer paso que tenemos que dar es reconocer. El segundo es restitución. La restitución es un acto intencional y voluntario. Es un acto intencional. Tengo que volver a algo al estado inicial. Tengo que restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Volver al estado original, volver a hacer lo mismo. Hermanos, el tiempo no cierra las heridas. Las relaciones no se sanan mientras las heridas permanecen abiertas. Algunos piensan que el tiempo lo olvida todo y no es así. Tengo que ser intencional para restituir el daño que he ocasionado. No solamente basta con el perdón, también necesito restituir el perdón. También necesito dar fruto de restitución, de arrepentimiento, de reconocimiento. Y no puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir cayendo en el mismo error. Si he sido perdonado, tengo que valorar a la persona que me ha perdonado. Y como la valoro, cambio. Hago un cambio de dirección. Vuelvo al estado original. Restauro el daño que he ocasionado. Porque si no sería tan fácil. Sería tan fácil el perdón. Voy haciendo daño y atrás del daño voy pidiendo perdón, pero sigo haciendo daño. Pero como tengo el recurso del perdón, pienso que tengo en mi mano la solución a todos mis problemas. Y no es así. No puedo dejar de restituir el daño que estoy ocasionando. El reconocer mi falta es importante y es vital. Pero el reconocimiento carente de esfuerzo no surge ningún efecto. Si yo me arrepiento o reconozco, Magela, yo reconozco, me arrepiento del daño que te hice, tú me perdonas porque eres una buena cristiana, pero mañana te vuelvo a hacer lo mismo. Y la semana que viene, algo parecido. Y el mes que viene, algo parecido. Entonces Magela va a decir, a ver, está bien que la palabra dice que tengo que perdonar 70 veces 7, pero ¿hasta cuándo? Si ella no ve que hay una restitución del daño por mi parte, que no hay un cambio, y eso es transitar el camino del perdón con sanidad. Porque nosotros no tenemos capacidad, hermanos, como tenía Jesús. Jesús era al momento. El que mucho ama, mucho se le perdona. Tus pecados te son perdonados. A la mujer que apiedraron, vete, levántate y no peques más. Para Jesús pero era Jesús, Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos que nos cuesta mucho más que Dios. Entonces necesitamos esforzarnos.
necesitamos restituir. Si no hay restitución, no hay reconocimiento y no hay fruto y no prospera la relación. Es un acto y una muestra de arrepentimiento. En estos tiempos del Antiguo Testamento había como una ley, y es la ley del 4-1. Por eso David, cuando se enfureció, cuando escuchó la historia de la cordera, le dijo, el que hizo eso tiene que pagar 4 veces el daño que hizo. Y eso tiene una lógica. Había la ley tenía una medida de restitución. Por eso Zaqueo, ¿os acordás de Zaqueo, el petecito que estaba en el árbol? Le digo, Señor, venga a comer a mi casa, lo lleva a su casa, y cuando se le es revelado, cuando Zaqueo abre los ojos y se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y que él tenía que restituir el daño que le estaba haciendo a la gente, Zaqueo le dice al Señor, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Otra vez lo mismo, 4 veces le daré, restituiré aquel daño que he hecho. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Tuvo revelación y se arrepintió. Zaqueo se arrepintió. Y no solo pedía perdón, sino que dijo, voy a restituir el daño que he causado. Zaqueo asume que su conversión, la conversión que parte de estar con Jesús y su arrepentimiento, no le exonera de su responsabilidad de reparar o sustituir el daño causado. El arrepentimiento conduce a un cambio de dirección. Ya no vuelvo, ya no soy el mismo. El perdón que pido no es para apagar mi conciencia. Hay muchos perdones que son para apagar la conciencia. Hay mucho perdón que el fin es apagar la conciencia. No es para eso, el perdón no vale para eso. Es para cambiar mi actitud y reconocer que he recibido misericordia. Reconozco que he recibido misericordia de Dios y que he sido perdonado por Dios. Por eso valoro el perdón. Para mí el valor es importante. Para mí el perdón es importante. Para ti el perdón es importante. Es una pregunta directa. Para ti el perdón es importante o no. Para mí sí es muy importante. Tanto en un sentido hacia mí como hacia los demás. Yo disfruto del perdón. No es que me da libertad para hacer lo que quiera, pero sí me ayuda. Sí me ayuda. Porque no se me cae ningún anillo si tengo que pedir perdón a alguien por una falta que cometa, que la cometemos. El perdón es una herramienta preciosa que tenemos en nuestras manos que nos ha puesto el Señor, pero bien gestionada. Bien gestionada. Un matrimonio sano se perdona. Se perdona. Y perdona de corazón. Y hay arrepentimiento, y hay restitución, y hay cambio, y hay fruto. Y eso es precioso. Yo no sé si yo disfruto tanto cuando veo que hay restitución y que hay arrepentimiento y que hay cambio. Y en estos 20 y pico de años que llevo de cristiano he visto de todo tipo de situaciones y he visto matrimonios al borde de la quiebra, y que en 2 o 3 años ya eran un ejemplo, era una cosa impresionante, es precioso, es la obra de Dios. Y el 90% de ese crecimiento en ese matrimonio se debe al perdón. El matrimonio que crece es un matrimonio que se perdona. ¿Cuántas
¿Cuántos tenemos que crecer y aprender de esta palabra? Que el arrepentimiento sea genuino y que lo que haré, lo que esté a mi alcance para restituir el daño que he causado. ¿Cuánta libertad trae eso a nuestras vidas? El que valora el perdón vive libre. Es un hombre o una mujer libre. El que no lo valora vive encarcelado, como estaba David. David estaba encarcelado hasta ese momento. Y él lo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Me estaba muriendo por dentro. Restituir. Y por último, restauración. Y esto va en el orden que os he dicho. No se puede cambiar el orden. No podemos poner la restauración delante del reconocimiento. Ni podemos poner la restitución delante del reconocimiento. Reconocemos, restituimos y nos restauramos. Ese es el camino del perdonado. Y en este orden, reconozco, restituyo y me sano. Si falta uno de estos tres, si yo pretendo restaurarme si no he reconocido y si no he restituido, no me voy a restaurar. O mi restauración va a ser momentánea y frágil. La verdadera restauración viene cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay una verdadera restitución. La restauración nos acerca a la oración y a la intimidad con Dios. Cuando nos restauramos, podemos mirar al Señor cara a cara y podemos confesar y ya no tenemos, ya no nos come, ya no es el Salmo 32 que escribió David que estaba envejeciendo sus huesos. Aquí en el Salmo 51 que escribió David enseguida de cometer ese pecado, voy a leer solamente unos versículos. Recordar 2 de Samuel 11, 12, Salmo 32 y Salmo 51 van cogidos de la mano. Dice, por ejemplo, al comienzo, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú, fíjate, mira este versículo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué bonito versículo, lo puedes subrayar. Tú amas la verdad en intimidad. ¿Habrá algo que Dios no conozca? David pensó que como era el rey, su pecado iba a quedar oculto. Mató a Urías, tuvo al hijo con esa mujer y aquí no pasa nada, sigo siendo el rey. Dios, como te alabo. En la intimidad, en lo íntimo de mi corazón, me hiciste ver. En lo secreto, en lo íntimo, qué importante es saber que el Señor ama la verdad en intimidad. ¿A quién podemos engañar? A nosotros mismos. Y me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, proviene de escuchar la palabra de Dios. A mí estos dos mensajes acerca del perdón, me ha ayudado mucho.
me ha ayudado mucho y me ha concentrado en que es un tema importante. No solo lo que vemos por afuera, las estadísticas que vemos por afuera, por lo que está pasando en el mundo, que es horroroso, sino también por lo íntimo, por lo de casa, por lo nuestro. Si nosotros queremos, si nosotros amamos lo que tenemos a nuestro alrededor, debemos cuidarlo. Si tú amas a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, debes de amar el perdón y debes de... Esta palabra te tiene que hablar, te tiene que hablar al corazón, el Señor te tiene que hablar al corazón y tienes que decir, yo quiero caminar ese camino. No es porque yo la esté predicando, puede predicarla cualquiera, a mí me fue de bendición. Y Dios me ha mostrado que es un tema en el cual debo de cuidar. Porque la vida, hermano, la vida es rápida. Ya no quiero filosofiar, pero la vida son 2 días. 2 días y ya es muy corta. Hay que vivirla en paz. Ya no importa cuánto tengas, cuánto dejes de tener. Lo más importante es la paz de tu corazón. La más importante es estar en paz con la mujer que ama. Para mí lo más importante es estar en paz con Magela porque la amo, es la mujer de mi vida y quiero estar en paz. Si yo estuviera todos los días, nos tiramos los platos por la cabeza, sería un infeliz. No sé, ¿qué haría? Porque la mujer que amo no me quiere. Entonces, hermano, procuremos vivir en paz y procuremos gestionar el perdón correctamente. Ya estoy acabando. Y por último, la restauración nos sana y sana nuestro entorno. Y aquí voy con la última historia, que es la historia de Jacob y Esaú. ¿Sabés? Jacob y Esaú eran 2 hermanos. ¿Sabés que Jacob robó la primogenitura de Esaú? Se hizo pasar por él. El padre bendijo a Jacob en lugar de Esaú. La madre de ambos hermanos le dijo a Jacob, Jacob, vete porque tu hermano te va a matar. Cuando tu hermano te pille, te va a matar. Y Jacob huyó de Esaú. Y sabés la historia de Jacob, que trabajó para su suegro, se casó con Lea, con Raquel. Después de toda esa historia, Jacob se enteró que Esaú venía. Y me imagino la incertidumbre de este hermano. Habrá pensado, mi hermano, 20 años pasaron. En estos 20 años habrá juntado tanta bronca. Si me quería matar hace 20 años atrás, ahora me va a fusilar. A mí, a mis hijos, a mis mujeres, a todos, seguro. Porque imagina 20 años juntando la ira. Te voy a matar. Imagínate cómo estaba Jacob. Jacob estaba con miedo. ¿Y saben lo que hizo cuando sabía que venía Esaú? Puso por delante mujeres, hijos, su ganado, regalos. Era todo un corredor de regalos para Esaú, gente. Jacob no sabía lo que le iba a pasar. Génesis 33:8. Entonces preguntó Esaú, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Esaú llegó a Jacob y vio que estaba todo lleno de regalos, de gente. Y le responde Jacob, lograr que mi señor me reciba amistosamente, respondió Jacob. Entonces Esaú le dijo, yo tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. Jacob replicó, no, yo te ruego, si realmente me has perdonado, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué bonito. Qué bonito. Jacob vio a su hermano
la cara de su hermano de perdón. Vio el perdón en la cara de su hermano. Y vio en la cara de su hermano como si había visto al mismo Dios. Qué bueno es que la gente nos vea a nosotros con la cara de Dios, que somos gente perdonadora. Yo te he visto, hermano mío, como si hubiera visto el rostro de Dios. Y Saúl no quería nada. Solamente quería mirar a su hermano y decirle que lo había perdonado. Y su hermano vio a Dios. ¿Qué ven en nosotros? Si somos gente perdonadora, van a ver el rostro de Dios. Otro, ya me estoy extendiendo mucho, otro ejemplo que me encanta es el de José. José también me encanta. José, ¿sabes? Fue vendido por sus hermanos. Bueno, también tuvo un poco de provocación, ¿no? Por parte de su padre, por parte de él también, haciéndose un poco el chulo con que yo adivino, tengo el don de la adivinación. Bueno, conocés la historia de José. Pero lo que me gusta de José, que cuando murió Jacob y sus hermanos se encontraron frente a él, pensaron sus hermanos, ahora sí que José va a venir a por nosotros. Ya no hay nada que lo frene. Antes quizás la vida por nuestro padre igual nos perdonaría, pero ahora que no está, que murió nuestro padre, ahora se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Y José dice que se puso a llorar frente a ellos y le dijo, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Dios ha encaminado todo a bien. Hermano, nosotros no somos Dios. Deja que Dios se encargue, que es justo. Dios es justo, nosotros no. Y si tienes algo en tu corazón que te ha causado dolor, recorre el camino de la sanidad. Y deja que el Señor siga siendo el Señor. Y deja que el Señor siga siendo el Señor de tu ofensa o de tu dolor. Déjalo a Él que siga ocupando ese lugar. Proverbios 17:9 dice, quien perdona una ofensa consigue amistad. El que la divulga aparta al amigo. Dichoso o bienaventurado, el Salmo 32, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo escribió David. Dichoso, bienaventurado, feliz es el hombre cuya transgresión cuyo pecado ha sido perdonado. Ponte de pie ahí donde estás. Yo sé, hermanos, que este tema que hemos tratado en esta tarde no es un tema sencillo. Pero repito, es un camino en el que debes de transitar. Dios nos da fuerza, aliento, ánimo para poder enfrentar. Y hay muchas injusticias, claro que sí. Hay muchas situaciones que uno dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero hermanos, qué bueno es saber que tenemos un Padre, saber que tenemos la palabra del Señor, que nos ministra, que nos enseña.
Recordar el camino de las 3 R y hacerlo siempre en este orden. Reconocimiento, restitución, renovación. Restauración, renovación, vida nueva, matrimonio nuevo. Amén, matrimonio nuevo. Si hay reconocimiento, restitución, te puedo asegurar que hay matrimonio nuevo. Relaciones nuevas. Ya que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Yo quiero, antes de participar de la Santa Cena, hoy es domingo de Santa Cena. La Santa Cena, ¿sabes qué representa? El cuerpo y la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nos acercamos a la Santa Cena, nos estamos acercando al perdón de Dios. El mismo Jesús, en esa cruz, hablando al Padre, Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Perdónales. Cuando nosotros participamos del pan y del vino, estamos aceptando el perdón de Dios. Estamos reconociendo que el Señor murió y fue a la cruz para limpiar nuestros pecados, para que tú y yo hoy podamos vivir como perdonados. Por eso es tan importante el pan y la copa. Por eso es tan importante mensualmente recordar la mesa del Señor. No es una costumbre solamente, no es una costumbre que la haremos siempre, es un reconocimiento del perdón de Dios de nuestros pecados. Es un reconocimiento de que hoy tú y yo podemos ser libres. ¿Libres para qué? Libres para amar, libres para abrazar, libres para perdonar, libres para vivir una vida como Dios nos propone vivir. Y yo, antes de participar de la Santa Cena, mientras Juan nos dirige en la alabanza, quiero dejar este lugar abierto si hay alguien en esta tarde que necesita oración. Quizás hay dolor en tu corazón, quizás te hayan hecho daño y no has podido sanar, quizás hay heridas aún en tu corazón. Yo te invito a que pases aquí delante y vamos a orar por ti. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo y Dios quiere abrazarte y Dios quiere en esta tarde que salgas fortalecido o fortalecida por su Espíritu Santo. Tú no tienes fuerza, no tienes la capacidad para cargar esa mochila solo, porque es una mochila que pesa mucho. La mochila del dolor, de la culpa, de la ofensa, es una mochila de mucho peso. Déjala al altar, tráela al altar y deja que el Señor lleve tu carga. Y vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que obre de una manera poderosa en tu vida en esta tarde.